Amén. Estamos en calle Cruz número 27 de Concepción, en la devocional de Fundación Alfa y Omega, dirigida por la pastora Elsa Alarcón. Amén. De las 8:30 a las 9:30 horas de la mañana. Amén. Compartiendo un mensaje de la palabra de Dios, porque necesitamos alimentar nuestra alma. Amén. 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 Dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Amén. Por eso queremos alimentarnos en esta mañana, y estamos ahí en Éxodo. Estamos hablando sobre la vida de Moisés. Éxodo capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver sobre el Señor, cómo Él va a trabajar ahora para sacar a su pueblo de Gosén y llevarlo a la tierra que le prometió a Abraham, a la tierra prometida. Amén. 430 años estuvo ahí en Gosén el pueblo de Dios. Y estuvieron ahí, ¿verdad? Porque vino una plaga, vino hambre. Vino la hambruna justamente. Y ahí el faraón de ese tiempo, que amaba a José, le dio permiso para que trajese a toda su familia y estuvieran ahí. Y bueno, como ese no era el destino final del pueblo de Dios, y cuando el pueblo de Dios no se quiere mover, ¿verdad?, Dios usa métodos y medios para que el pueblo del Señor se mueva. Amén. 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 Entonces ellos comenzaron a crecer, comenzaron a multiplicarse, y el faraón que estaba en ese tiempo reinando no conocía a José, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, si se siguen multiplicando estas personas, nos van a avasallar, nos van a hacer sus súbditos. Así que vamos a matar a todos los niños que nazcan de aquí en adelante. Y ahí vemos entonces de que el Señor preserva a Moisés para que éste sea su libertador. Amén. Amén. Bien, entonces estuvieron ahí ya en los últimos años. Vino la opresión sobre ellos, el trabajo fue más grande y mucho más se agravó cuando Moisés con Aarón van delante del faraón a hablar para que los deje ir, según la encomienda del Señor. Pero el faraón, ¿verdad?, que endurece su corazón y dice: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a Israel del desierto? Bueno, y aquí va a conocer entonces este faraón quién es Jehová. Amén. Amén. Aleluya. Tremendo. Entonces todo esto viene, ¿por qué? Viene para dos cosas. Una, para traer juicio sobre el faraón, amén, sobre esta gente que oprimió a su pueblo durante muchos años. Amén. Y en segundo lugar vienen los juicios de Dios, vienen para que su pueblo aprenda quién es también el Señor. Amén. Porque ellos tenían una mentalidad totalmente de esclavos. Solo estaban ahí para recibir órdenes, amén. Amén. Pero el Señor tenía otro destino para ellos. La Biblia dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, amén. Y entonces está ahí Moisés, y el faraón ha endurecido grandemente su corazón, y aquí viene el primer trabajo de Dios. Dios va a sacarlos, ¿verdad?, con plagas, con 10 plagas. ¿Por qué 10 plagas? Porque el 10 también es un número profético que indica un nuevo tiempo. Amén. Son necesarias 10 plagas para que entonces Israel salga ya proféticamente de ese lugar, que era un lugar solamente de transición. Amén. Amén. También eso nos habla a nosotros, mi hermano, que este es un lugar de transición. Amén. Este es un lugar de aprendizaje, este es un lugar donde el Señor está tratando con nuestros enemigos. Amén. 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 ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos nuestros enemigos y Dios es vengador de nuestros enemigos. Amén. Tenemos que creer eso, saber eso, tener ese conocimiento de que los enemigos que están, hay enemigos que están dentro de nosotros, amén, que han tomado posesión y control de nuestra mente, del corazón, amén, Amén. y de nuestro cuerpo muchas veces también. Y el Señor es poderoso para tratar con esos enemigos. Y ya, verdad que muchos han dejado la angustia, han dejado los temores, han dejado el miedo, porque están ¿dónde? Están en una cobertura del Señor, amén. Amén. En un ambiente de gloria, de poder, de bendición, donde por lo menos ahora hay otro
aire en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Muy bien. ¿Verdad que sienten que hay otra cosa en su vida que antes no experimentaban? Antes solamente había puro dolor, angustia y desesperanza, no había futuro. Pero ahora el Señor está trabajando y está echando fuera enemigos de nuestros corazones. Amén. Aleluya. Y eso es bueno, amén. Amén. Y Dios entonces es un Dios justo que paga según las obras de los seres humanos. Y aquí el Señor va a usar entonces esta plaga de sangre. Y vamos a ver qué dice la Biblia en relación a esto. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está... Endurecido. ¿Cómo está el corazón? Endurecido. Y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. ¡Wow! Entonces el juicio de Dios viene siempre con las personas que no quieren oír. ¿Dónde viene el juicio entonces? A las personas que no quieren oír, a los hijos de desobediencia. Entonces el corazón de este hombre está muy endurecido, no quiere escuchar al Señor. Aleluya, porque se requiere fe para oír a Dios, amén. Amén. Y se requiere fe para obedecer a Dios. Amén. Qué tremendo es eso. Aleluya. Entonces vemos la mano de Dios ahora que va a trabajar con el corazón de este hombre, del faraón, amén. Aleluya. Pero también va a trabajar con su pueblo, haciéndoles entender quién es el Señor. La primera plaga es la plaga de sangre. ¿Por qué la sangre? Aleluya, amén, porque el río Nilo era considerado prácticamente un dios para los egipcios. En estas 10 plagas, el Señor va a tratar con los dioses de los egipcios. ¿Ven? Ellos tenían dioses, tenían sus ídolos, eran politeístas los egipcios, y va a tratar entonces con sus dioses. Ellos habían puesto toda su confianza en el Nilo, amén. ¿Qué les daba el Nilo? Nada. No, les daba mucho, amén. Agua. Le daba agua, le daba sustento. El agua es vida, mi hermano. Entonces, muy bien. Con el agua entonces ellos hacían huertas y tenían magníficas huertas. Y mire, y había un abono que se llamaba légamo, que cuando el río Nilo se desbordaba en invierno, dejaba todo el abono, amén. Y con ese abono la tierra era veloz, súper fértil. Entonces, por eso ellos bendecían, adoraban al Nilo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y ahora qué va a hacer el Señor con ese Nilo? Ese río lo va a convertir en sangre, gloria a Dios. Entonces, la primera plaga que viene, ¿para qué cosa? Para cortarle la cabeza, para dejar que ellos pongan su confianza en ese río. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros el Señor como hijos de Dios? Que hay cosas que hay en nosotros que tienen que caer, amén. Amén. Bendito sea Dios, que lo que estamos colocando la confianza no es bueno, amén. No es bueno idolatrar cosas en nuestros corazones, amén. Como por ejemplo la inteligencia, la sabiduría, el que yo puedo, la fuerza, la educación, el deporte, algún talento, colocar la confianza en algún talento que Dios me ha dado. Amén. Amén. Eso es nefasto, eso es idolatría y eso Dios lo condena, amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la enseñanza es mirar nuestro corazón y ver qué tipo de ídolos hay en el corazón, amén. Amén. Porque el Señor sí o sí va a tratar con eso, amén. Amén. Aleluya, va a tratar con los ídolos que hay en nuestros corazones, mis hermanos. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando el río se convierte en sangre? ¿Pueden beber ellos? No pueden beber, no pueden regar, no pueden hacer prácticamente nada, amén, porque no sé si ha degustado usted la sangre, ¿verdad que no es bueno, amén, beber sangre? Bendito sea Dios. Entonces es un gran problema, ¿ya? Aquí comienza Dios a trabajar. Fíjese que los hechiceros hicieron lo mismo, también convirtieron agua en sangre, y por eso el faraón no les quiso creer. No quiso creer en la primera plaga porque los magos hicieron la misma, el mismo portento, digamos, el mismo milagro.
Y Faraón no quiso entonces, con la primera plaga, abrir su corazón para que, ¿verdad?, dejar ir a Israel de sus manos. Gloria a Dios. ¿Quién nos enseña esto, mi hermano? Otra enseñanza más. Que Dios también, antes de enviar las plagas, Dios estuvo esperando durante 430 años. Fue paciente Dios, amén. Paciente con este faraón. Pero aún así, la paciencia de Dios tiene un límite, muy bien, tiene un límite. No contenderá el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre para siempre. Amén. Aleluya. En el plan de Dios todo está, digamos, sincronizado. Está en diferentes dispensaciones, donde el Señor va a terminar con la soberbia, con el orgullo, con la desobediencia del ser humano. Eso nos enseñan las plagas. Amén. Pero Dios es paciente y espera que procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Amén. Amén. Pero aunque se levantare un ángel del cielo, no creerán las personas. Es increíble cuando una persona se endurece, no cree a Dios. Prefiere morir, prefiere, qué sé yo, despotricar contra el Señor. Aleluya. Levantarse así como se levantó Satanás contra Dios. Es tremendo, amén. Entonces, aprendamos esto hoy día, de que Dios es paciente, de que Dios es santo, amén. Dios, y como es santo, no tolera el pecado. ¿Estamos claros con eso, verdad? Y Dios es justo. Él es amor, pero también es justo. Amén. Entonces, es justo que le pague a esta gente con lo que ellos hicieron. Porque ellos, ¿qué sembraron? Sembraron, ¿verdad?, opresión, sembraron odio, rencor, amén, presión sobre los hijos de Dios. Claro, y es justo que reciban ese castigo, ¿no? Porque ellos sembraron y ahora están cosechando. Sembraron opresión, sembraron desprecio, sembraron ya odio, asesinato. Porque fueron asesinos, asesinaron a los pequeñitos, imagínense, a los niños. Entonces, Dios es un Dios vengador, pero también es justo, amén. Es justo, gloria a Dios. Es justo. Bendito sea el nombre. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de su maldad, pero no lo hicieron. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Porque no lo conocían. Eso pasa. Y cuando no conocemos a Dios, entonces caemos en ¿qué cosa? En maldad. En la desobediencia, en el orgullo, en la soberbia. Qué tremendo entonces, y qué bueno es conocer a Dios. Amén. Hoy día le estamos conociendo y estamos conociéndole más. Amén. Y más y más. Amén. El apóstol Pablo dice que debemos conocer al Señor en longitud, en anchura, en profundidad y en altura. Amén. Hay 4 dimensiones. Bendito sea Dios. Conocer al Señor entonces va a hacer que nuestras vidas aquí en la tierra sean vidas de bendición. Amén. Amén. Eso no significa que no van a haber pruebas ni tentaciones, van a haber, pero vamos a tener ayuda del Señor. Vamos a tener el auxilio, el socorro del Señor. ¿Cuántos ya han experimentado eso? Amén. ¿Verdad que hemos clamado a Dios y Él nos ha socorrido, nos ha ayudado? Y si alguien no está teniendo este tipo de experiencias, es porque tiene que entregar más su corazón al Señor. Amén. Aleluya. Y vamos a ver la bendición de Dios. Nuestro camino va a ser prosperado. Amén. Vamos a ir de prueba en prueba, pero también de bendición en bendición. Amén. Amén. Hay mucha gente que dice de prueba en prueba solamente y jamás ver la bendición. Amén. Es porque algo no están haciendo. Amén. Algo está pasando que no están, colocándose confianza en la palabra de Dios. Amén. Y cuando las personas colocan la confianza en sí mismo, entonces nunca van a tener nada de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Porque nosotros podemos ser nuestros propios, podemos idolatrarnos a nosotros mismos. Bendito sea Dios, no hay nadie como yo. Amén. Si no estoy yo, no funciona la cosa. No es así, bendito sea Dios. Amén. Entonces la primera plaga, ¿qué hace con el río Nilo?
Lo convierte en sangre, diciéndole a los egipcios que tu Dios, que su Dios inoperante, amén, que su Dios en este tiempo nos le está dando vida, nos están saboreando las aguas. Aleluya, amén. Tremendo. Entonces llegó un momento, y eso hace el Señor, en que las cosas que nos parecen lindas y hermosas no son nada, amén. No son nada. Bendito sea Dios. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor va a tratar con estas plagas, tratar de convencer la locura del faraón, tratar de convencerlo para que se arrepienta de los pecados en contra del pueblo de Dios. Claro, estas plagas intentan ablandar el corazón del faraón. Pero por otro lado también los hijos de Dios también están recibiendo su parte. Porque ¿cuántos de los hijos del Señor estarían recibiendo las mismas enseñanzas de los egipcios? Levantando al río Nilo como un Dios. Entonces también para los hijos de Dios va a venir el castigo. Claro, va a venir, digamos, la exhortación a que no confíen como confían los egipcios en ese río, sino que comiencen a confiar en el Dios que hizo el río. Amén. Amén. Bendito sea Dios. ¿Cuánto están confiando en ese Dios entonces? Amén. Eso es lo que nos está invitando en esta mañana el Señor a confiar en Él. Amén. Estamos frente a un gran problema a nivel mundial y nuestra confianza debe ser grande. Amén. Amén. Sobre todo cuando usted hable con sus seres queridos, transmitirle ¿qué cosa? Fe, esperanza, amén. Y no, ay mamita, que el coronavirus me puede tomar. Amén, amén. No, entonces estamos aquí para ser fortalecidos en fe, para que ustedes lleven, cuando hablen con sus seres queridos, ustedes le den una palabra de Dios, amén. Amén. Y no pura quejabanza, amén. Amén. No, bendito sea Dios. Poderoso es el Señor, amén. Amén. ¿Para qué? Para librarnos de todas estas cosas. Las plagas, ¿para qué vienen las plagas entonces? Es un juicio de Dios. Claro, muy bien. Esta plaga está ablandando muchos corazones, ¿o no? Mucha gente está viniendo a los pies del Señor. Ahí en China era un país que realmente perseguía a los cristianos, derribaba las iglesias. A ver, hoy día muchos chinos se han convertido al Señor. Imagínense, ¿por qué el Partido Comunista perseguía a los cristianos? Porque en este momento son 120 millones de cristianos y los comunistas son 80 millones. Entonces ellos están viendo igual que el faraón. ¿Qué están viendo? Que si no paran el cristianismo los va a expandir y los va a avasallar. Ese es el miedo. Fíjese, la misma cosa que está ocurriendo aquí. Amén. Amén. Es el mismo espíritu, el mismo sentimiento, la misma visión. Gloria a Dios, amén. Amén, amén. Y se calcula que en el año 2025 van a haber 280 millones de cristianos amén. En China, gloria a Dios. Amén. O sea que en unos cuantos años más, amén, si hay votaciones, si hay elecciones, si hay democracia, ¿qué cree usted que va a ocurrir? Los comunistas van a perder, bendito sea Dios. Y los cristianos van a poder elegir un gobierno de acuerdo a su conciencia. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Qué tremendo, gloria a Dios, amén. Para siempre. Gloria a Dios. Eso es lo que está haciendo el Señor en ese lugar. Y lo que está pasando ahora es para que haya una explosión amén. De cristianos. Porque entre más sufrían, más se multiplicaban. Amén. Entre más lo perseguían, más se multiplicaban. Amén. ¿Cuántos chinos que estaban a punto estaban dudando si recibir a Jesús o no? Ahora con esto del coronavirus lo han recibido, amén. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Entonces Dios siempre de lo malo hace algo bueno, gloria a Dios. Dios está trabajando entonces aquí en estas plagas. ¿Con quién está trabajando? Con el corazón del faraón, pero con el corazón también de los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Con el corazón de Moisés, porque está viendo cosas que nunca había visto. Aleluya. Nunca había tomado tal vez su vara, el cayado, muchas veces, pero nunca se había convertido en culebra. Nunca había tenido la oportunidad de golpear las aguas del Nilo y que se convirtieran en sangre. Está viendo la gloria de Dios, amén. Amén, amén.
Está viendo la gloria de Dios en medio de la adversidad, de la oscuridad, de la aflicción, del dolor, de la incredulidad, de la presión, del politeísmo. Ahí está viendo la gloria de Dios Moisés y él y sus hermanos María y Aarón, pero también el pueblo de Dios que está esclavizado. Ellos clamaron y clamaron por la opresión, y el Señor le está respondiendo sus oraciones. ¿Cuántos están clamando? Amén. Amén. Aleluya. Esto es respuesta. La plaga es respuesta al clamor de los hijos de Dios. Amén. Es respuesta al clamor de los hijos de Dios. Ni siquiera el clamor de Moisés, porque Moisés estaba en Madián, estaba lejos del epicentro ahí, de la presión, del llanto, del dolor. Claro, Moisés no estaba en Egipto, estaba en Madián. Ahí, Amén. Amén. Así que no era ni siquiera fue el ayuno de Moisés, fue el clamor del pueblo de Dios. Amén. Amén. Que ellos clamaron con gran insistencia, clamaron desde la profunda del corazón. De esa forma tenemos que clamar nosotros también, para que haya una intervención de Dios poderosa en nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos van a clamar así entonces? Amén. Ellos clamaron y Dios intervino, gloria a Dios. Así que no dejemos de clamar, no dejemos de orar, no dejemos de buscar al Señor, porque Él se va a presentar. Amén. Amén. ¿Y qué va a hacer con nuestros enemigos? Los va a aniquilar, los va a echar. Amén. Tarde o temprano se tendrán que ir. Amén. Amén. Y seremos libres. Amén. Y el apóstol Pablo dice, despojados de todo peso. Número 1. Despojados de todo peso y de todo espíritu. Y corramos con paciencia esta carrera. ¿De qué peso está hablando el apóstol? El peso del sufrimiento, de los errores que hemos cometido. Amén. ¿Cuántos de ustedes y de nosotros cargamos sufrimiento, cargamos errores? Que no nos hemos perdonado, sino que todos los días esos errores están ahí. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Amén. Amén. Y es como una tortura. Amén. Aleluya. Entonces, despojados de esas cosas, de esos errores que cometimos en el pasado. Porque aquí el Señor hace nueva todas las cosas. Amén. Amén. Eso ya fue sepultado cuando aceptamos a Jesús. Fue sepultado bajo su sangre. Amén. El Señor no se acuerda más de eso, de esos errores que cometimos. ¿Por qué nos acordamos nosotros? Amén. Amén. Entonces debemos de confiar en el Señor y creer que nuestros errores fueron sepultados bajo la sangre de Jesús. Amén. Y que ahora hay un nuevo tiempo. Amén. Amén. ¿Habrá un nuevo tiempo para su vida? Amén. Hay un nuevo tiempo. Amén. Aleluya. Qué tremendo es Dios. Amén. Tremendo es el Señor entonces. Y Él está morando en nosotros para juzgar a nuestros enemigos que nos han dado, ¿qué cosa? Dolor, angustia, dificultad, problemas, que nos han hecho llorar una y otra vez. Él está en nosotros para traer juicio sobre ellos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por eso debemos adorarle, por eso debemos cantar al Señor, debemos hacer lo que tenemos que hacer, amén, porque en cualquier momento las cadenas van a romperse, amén. Se van a romper las ataduras, se van a romper los velos mágicos, se va a romper la angustia, los temores y los miedos, porque el Señor los va a juzgar, amén. Amén. Gloria a Dios, tremendo. Amén. Él va a derrotar cada uno de nuestros enemigos que están dentro de nosotros, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Eso se llama gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Amén. La gracia de Dios está en nosotros, amén. Amén. Y mientras nosotros le alabemos, mientras vivamos humillados, mientras vivamos sirviendo a Dios, Él va a trabajar por nosotros. Amén. Él va a derrotar a nuestros enemigos, amén. Amén. Eso es la gracia de Dios, depender del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y aunque no tenga ganas, voy igual alabo a Dios, igual levanto mi mano, igual levanto un clamor, levanto una oración, que sea una o dos palabras. Amén. Pero algo estoy haciendo, amén. Amén. Y ese algo puede bendecir mi vida. Amén. Tremendo. Y no tan solo la mía, sino que la de sus familiares, mis familiares, nuestros familiares. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto está cercano. Amén. Amén. En la palabra dice el Señor, buscad al Señor y viviréis. Amén. Amén. El salmista dice, este hombre clamó al Señor y el Señor le respondió. Amén. Amén. Entonces, hoy día, en esta primera plaga, mis hermanos, podemos aprender que el Señor está con nosotros juzgando a nuestros enemigos, pero también trayéndonos fe a nuestros corazones. Amén. Amén. Cada día que estamos aquí, Dios juzga a nuestros enemigos
y trae fe, nos alienta, nos bendice, nos prepara para lo que viene. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos en pie. Bendecimos a los amigos de Radio Nueva Vida, FM 105.9, a los hermanos. Que la paz del Señor inunde su corazón. Y recuerde, mi estimado hermano, Dios está juzgando a sus enemigos, pero también está trayendo fe a su corazón y esperanza. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, en la promesa de Dios.